desde hace ya unos cuantos años, que trabajo para temas de 3D y FX, y también soy profesor en una escuela de aquí de Madrid impartiendo Houdini, en la escuela Trazos. Hoy la charla de la que vamos a hablar es sobre un proyecto que he terminado hace relativamente poco, de publicidad, y la charla consiste, de hecho estamos aquí compartiendo la página 2, consiste en hablar sobre todo el trabajo que hay que realizar antes y muchas veces después de una simulación para conseguir el efecto deseado y cómo descomponer un problema a lo mejor aparentemente muy complejo en problemas mucho más sencillitos, más pequeños y que podamos abordar de una manera más fácil y más controlable, sobre todo para tener capacidad de controlar precisamente ese efecto para conseguir el acabado que busca a lo mejor el cliente que tienes en ese momento. Entonces, lo primero que voy a hacer es poneros el vídeo de la publi que se ha hecho. Va sin sonido, aunque bueno, el sonido simplemente es un poco de audio, pero parece que no se escucha del todo bien, entonces bueno, lo ponemos sin sonido. Bueno, de todo el anuncio, el efecto del que vamos a hablar es solo uno de ellos. Es el efecto que se produce de esta especie de tela que se hincha. Y vamos a ir viendo las distintas partes y cómo abordar este problema desde el momento en que el cliente te cuenta o te comenta qué acabado le quiere dar, qué efecto quiere buscar, que es esa especie de pequeñas almohadas que se hinchan y que van oscilando a la vez que se van hinchando, y ver cómo, una vez que te lo pide, pues bueno, tienes que empezar por la parte de hacer un pequeño análisis, intentando pensar, pues bueno, qué posibles problemas nos podemos encontrar, a qué retos tenemos que enfrentarnos, y bueno, intentar pensar ya cómo abordar el problema. Sobre todo, detectar cuáles pueden ser los problemas más difíciles de solucionar. En este caso, por ejemplo, particular, uno de los problemas que podría ocurrir es que el cliente vaya decidiendo cambiar ese tipo de formas, porque es algo que decidían ellos. Determinar el orden en que se inflan, eso también era bastante importante. El timing de si se hinchan más rápido, más despacio. Cómo ondula esa tela. Realizar esa ondulación justo con el inflado puede resultar bastante complicado. Y de nuevo también el timing de la ondulación. En este apartado, lo que podríamos pensar es que, bueno, precisamente como es muy complicado hacer ambos efectos a la vez, realizar los inflados y realizar la ondulación al mismo tiempo, una buena solución sería separarlos en dos, hacer el inflado por una parte y hacer la ondulación por otra. Aunque esto puede suponer un nuevo reto, que es, vale, los hago por separado, pero luego cómo los junto. Entonces, antes de continuar por ese camino, hay que estar seguro de que la idea es realizable. Entonces, una buena forma es hacer algún test rápido, que no te lleve mucho tiempo, pero que sí que te sirva de referencia para saber si vas a ser capaz de luego unir los efectos que tú trabajes por separado. ¿Vale? En este caso, aquí podemos ver precisamente un pequeño árbol de Houdini muy sencillo, muy simple, con dos simulaciones muy sencillas que hicieron en cuestión de minutos, y ver cómo, bueno, pues se pueden unir y efectivamente podemos ver la suma de ambos efectos juntos. Entonces, test de este estilo se pueden hacer varios. Este es uno de los que yo hice para probar que podía funcionar. Y una vez que ya tienes claro que tu idea funciona, pues pasas directamente a volver a coger cada uno de esos efectos y volverlos a descomponer o a analizar para buscar soluciones más sencillas todavía. ¿Vale?
En este caso, el efecto de la ondulación de la tela, pues bueno, se vuelve bastante sencillo, simplemente es un plano que podemos hacer oscilar con una simulación muy sencilla, pero la parte del inflado pues sigue teniendo bastantes retos, desde la creación del modelo, cómo controlar luego la propia simulación de los distintos inflados, así como los procesos que necesitemos en caso de que a lo mejor haya que suavizar el resultado final o, una vez más, rehacer el timing de la simulación. ¿Vale? A partir de aquí podemos visualizar todo esto como un árbol de procesos, donde por un lado tenemos los procesos de ondear y por otro lado tenemos los procesos de inflado, las distintas partes que sí que podemos analizar y descomponer como en trabajos totalmente individuales, independientes unos de otros, de tal manera que ya podemos centrarnos solo en cada una de las tareas separadas de todas las demás, haciendo también de esa manera que sea más fácil, en el caso de que haya cambios en alguna de esas áreas, abordarla exclusivamente de manera que no nos afecte a toda la estructura del proyecto. A partir de aquí, de este punto de la explicación, voy a hacer una pequeña explicación con la diapositiva e iremos al archivo de Houdini original que yo tengo de este proyecto para ir viendo un poco más en detalle algunas partes. Porque sí que es verdad que también os comento que va a haber un poco de VEX, porque yo lo he utilizado bastante, porque te permite controlar muchísimas tareas de manera muy precisa. Bueno, no lo he dicho antes, si alguien tiene dudas, casi es mejor que esperemos al final. La charla no va a ser muy larga y al final, pues bueno, juntamos todas las preguntas y podemos volver atrás a donde sea para hacer aclaraciones o entrar a lo mejor más en detalle en alguna parte que a alguien le interese un poquito más. ¿Ok? Bueno, vemos que, como hemos dicho, en la parte de ondear simplemente es una configuración de una simulación bastante sencilla y sí que en la parte del inflado vamos a ver cómo cada uno de estos, sobre todo de los tres primeros tareas, como son la creación procedural del modelo, la configuración de la tela, esta no es muy complicada, y sobre todo la configuración de las constraints para controlar la simulación es donde realmente está la clave o el corazón de este efecto. Y es donde hay que entender muy bien cómo funciona una simulación, en este caso Velum, pero esto es extrapolable realmente a cualquier otro tipo de simulación o de trabajo procedural, para poder ver por dónde controlarla y poder saber de qué maneras poder coger ese problema y poder tener algún tipo de control sobre el mismo. Bueno, primer apartado, creación del modelo procedural. Teniendo en cuenta que era bastante probable cuando se empezó este proyecto que el cliente decidiera cambiar las formas de esa especie de inflables, y como realmente fue así, como luego vamos a poder ver, lo primero que se ha tratado de buscar es que el método fuera lo más rápido posible en cuanto al cambio de un modelo por otro. Se descartó automáticamente el poder modelar esto a mano y utilizando precisamente las herramientas procedurales de Houdini, pues es relativamente sencillo pasar de un modelo o de un dibujo en blanco y negro a un modelo 3D y a partir de ahí era muy rápido construir el modelo procedural con todos los controles y todo lo que necesitamos para luego posteriormente hacer la simulación. Es relativamente fácil de hacer, pero eso no quiere decir que sea fácil de ejecutar, ¿vale? Entonces, aquí ya nos vamos al archivo de Houdini original, estamos aquí dentro. Si veis que me acerco poco o se ve mal, que alguien me lo indique, pues para acercarme más o para acercarme más, ponerme más lejos o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el efecto consiste en que nosotros pues, recibíamos, o recibo en este caso, el patrón en blanco y negro y a través de los nodos trace de Houdini yo puedo construir una geometría tridimensional que, bueno, es muy sencillo cambiar una por otra. Este es otro de los modelos, por ejemplo, que se estuvo valorando. Simplemente invirtiendo el archivo de imagen que nos envían, yo podía obtener tanto las uniones como lo que son la forma de las piezas. De tal manera que como estos dos switches
yo aquí puedo ir enchufando lo que vaya necesitando, o tengo muy deprisa el cambio del modelo. Y a partir de estos dos modelos, aquí simplemente tenemos una referencia del modelo que se está utilizando, como podéis comprobar, básicamente es la inversa uno del otro, pasamos a crear lo que sería el modelo de la tela con esos patrones. Claro, no vamos a modelar la tela con esos patrones, sino que lo que vamos a utilizar es crear a través de estos patrones ciertos grupos y ciertos atributos que nos permitan luego configurar toda la tela partiendo de esos valores y no a la hora de modelar o de hacer selecciones manuales. En este caso también, por tema de eficiencia, tenemos una versión en muy alta densidad para el acabado final y una versión en mucha menos densidad, lo que sería en baja, para poder trabajar de manera más rápida o más eficiente. Entonces, simple y llanamente, son dos piezas donde vemos que a través de una, en el caso de las costuras, podemos crear varios grupos que obviamente como provienen del archivo original, simplemente cambiando en la entrada de esta red, puedo cambiar todas las costuras de mi modelo y transfiriendo los atributos de la geometría de las formas, puedo generar también un atributo de identificación, ¿vale?, para todas estas piezas, como son, en este caso, el atributo este class, que bueno, simplemente podemos visualizarlo, ¿vale?, aquí, pasando de esta manera toda la información o a un grupo o a un atributo, de manera muy rápida y muy eficiente. En cualquier caso de que nuestro cliente nos cambie los modelos, automáticamente tenemos toda la información pasada a nuestra geometría. Vamos a volver a la presentación. Con lo cual, la parte del modelado procedural pues ya la tenemos solucionada, al menos a priori. Siempre puede haber algún cambio que te obligue a remodelar alguna parte o replantear alguna parte del sistema, pero bueno, en general funciona bastante bien. A partir de estos datos que nosotros obtenemos en el propio modelado, lo único que tenemos que hacer es configurar una simulación de Velum con los nodos estándar de Velum, no hay que hacer nada del otro mundo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que estos atributos que hemos creado se lo tenemos que pasar a las constraints de Velum. Pues en la propia simulación de Velum es la constraint la que manda, como luego vamos a ver. La configuración de las distintas constraints o de distintas partes de la simulación de inflado utiliza en algunos casos los grupos que han venido antes, o son simulaciones donde tampoco tenemos nada del otro mundo, simplemente, bueno, ajustar los parámetros, que esto ya viene un poco cuando empiezas ya con las simulaciones, pues para conseguir el acabado que el cliente busca, ¿no? Pues en cuanto a tanto a dureza como a la forma en que se doblan la propia tela. Pero lo que sí que es importante es que la información que nosotros tenemos en la geometría, en Velum se la tenemos que pasar a las constraints, que es la salida rosa. ¿Por qué? Pues porque al final la simulación de Velum se controla a través de estas constraints y no de la propia geometría. En este caso, simplemente con un attribute transfer volvemos a pasar ese identificador para saber qué partes de las constraints pertenecen a una pieza u a otra, simple y llanamente, y hay que tener en cuenta que las constraints en principio en Velum trabajan a nivel de primitiva, se pasan a nivel de primitiva y hacemos lo mismo con las constraints de presión. Aquí yo lo resuelto con un código de Vex, pero básicamente lo que hacemos es lo mismo que aquí. Aquí tenemos las constraints de la tela y aquí tendríamos las constraints de la presión. Y en principio ya está. No hacemos nada más con las constraints. Simplemente dejamos fijo la parte inferior de la tela, ¿vale?, anclada al espacio para que no se pueda mover y que nuestra simulación pues, no dependa de tener un colisionador debajo o nada del otro mundo.
el único grado de libertad que tiene la tela es la parte superior. Y aquí es donde viene el problema. Bueno, el problema, la parte más difícil de este proyecto. Obviamente, el cliente no sabe cómo va o cómo quiere inflar estas distintas partes, porque hasta que no las ve en cámara, pues no tiene claro si le gusta de una manera o le gusta de otra. Así que hay que buscar un método para poder controlar precisamente ese inflado. Que ese inflado nosotros podamos elegir en cada momento qué almohada queremos inflar y en qué momento comenzar ese inflado. No nos sirve de nada que se inflen todas de golpe o que se infle cada una como quiera o que empiecen de abajo hacia arriba si luego el cliente nos pide que las cambiemos y no somos capaces de cambiarlas. Tenemos que conseguir controlar precisamente tanto el ritmo de inflado como en el momento en que comienzan, como cuál de estas almohadas comienza. Bueno, la forma de abordarlo es que precisamente los colores que hemos visto antes, lo único que nos están indicando es que cada una de esas piezas tiene un número entero distinto. Que básicamente son estos números que podéis ver aquí. Entonces, la idea a partir de esos números es conseguir crear un atributo que diga en qué fotograma va a comenzar ese inflado. Ese es el objetivo. Ni más ni menos. Y que ese valor se lo pueda dar yo a mano de alguna manera, en caso de que sea necesario. Y aquí es donde viene a lo mejor la complicación de este proyecto. Encontrar ese método. Entonces, para encontrar ese método, yo me voy a ir a una de las simulaciones que ya estaban terminadas, las tengo aquí guardadas. Y esto que estáis viendo ahora son precisamente la parte de las constraints de Vellum que se encarga de inflar la tela, las que se llaman de presión. Y aquí yo puedo ver cómo realmente son estas constraints las que cambian de forma. Esto lo estoy sacando de la simulación directamente. No, he simulado una de las simulaciones y he sacado las constraints. Y podemos ver cómo precisamente son las primitivas, las líneas que nos generan en los configuradores de Vellum, los que van a hacer que esto se infle de una manera o se infle de otra. Entonces, en realidad, lo que yo tengo que controlar es precisamente cuándo empiezo a aportar presión o un atributo de presión a este tipo de valores dentro de la simulación. Por lo tanto, todo lo que yo tenga que hacer se lo tengo que hacer a las constraints. Así que todo lo que yo tengo que trabajar, lo tengo que trabajar en la salida rosa, en la salida de constraints de los nodos triples. Esto ya iría directamente a la simulación, esto iría directamente a la simulación y aquí es donde tengo que trabajar todo. Bueno, ¿cómo se ha trabajado esto? Esto el objetivo es que como yo tengo precisamente esos colores que me identifican cada una de estas constraints y las constraints yo puedo crear grupos con ellas, precisamente, pues a través de estos grupos y de los atributos creados, creados en la geometría y luego pasados a las constraints, yo puedo llegar a identificar cada una de estas constraints a qué parte de mi simulación pertenece. De esa manera, yo puedo configurar, por un lado, cuándo y qué parte le voy a aplicar un proceso de inflado y además puedo controlar también al otro tipo de constraints que tenemos en este tipo de efectos, que es, digamos, lo elástica que es la tela. Puedo controlar precisamente esa elasticidad también de la tela para controlar si se inflan más, se inflan menos, ofrezco más resistencia, menos resistencia, van a aparecer más arrugas o menos arrugas. Precisamente usando el mismo método. ¿Cuál es este método? Bueno, pues este método básicamente va a consistir en que nosotros creemos, yo puedo crear una lista de valores que la puedo crear a mano, si quiero, con el orden en el que quiero que se inflen y el fotograma en el que quiero que comience desinflado. Está así porque obviamente en el proyecto tampoco hubo tiempo de desarrollarlo mucho mejor. Lo ideal sería crear un atributo o un parámetro donde pudieras introducir todo esto de una manera más ordenada, pero los plazos a veces en los proyectos reales pues,
dan para lo que dan. Y en este caso se hacía simplemente con un array de datos donde yo elegía esa numeración y yo podía elegir, utilizando el mismo orden, precisamente en qué fotograma hinchar cada una de estas piezas. De tal manera que era muy sencillo, aunque luego veremos cómo ejecutamos eso, era muy sencillo pues pasar de un tipo de inflado a otro y hacer todas las pruebas que hicieran falta. Pues el cliente te decía que pues, primero se inflara la parte central y luego se inflaran las de fuera. No había absolutamente ningún problema en hacerlo. Bueno, ahora vemos el control de la SIM. De tal manera que podríamos tener pues, inflados de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, el centro, varias partes que se hicieran juntas. O otra cosa que se hizo, que fue precisamente que pudiéramos elegir un frame inicial, un frame mínimo, y a partir de él, con un frame máximo también, que se generará un patrón aleatorio en todas estas esponjas. ¿Vale? Entonces, este listado al final es, entre otras cosas, para evitar que cualquiera de estos números apareciera repetido en el listado y que una esponja no apareciera dos veces en la lista. Por ejemplo, la esponja del centro o la esponja inferior, que salía dos veces en la lista y luego hubiera alguna que no se inflara nunca. Simplemente era una forma de controlar que teníamos absolutamente todas las piezas dentro de nuestro listado y también, pues obviamente, una forma de poder elegirlas en cualquier caso. A través del listado lo único que creamos nosotros es un atributo que almacena en qué fotograma va a comenzar el inflado de cada una de estas piezas. Está calculando. Que es este atributo de aquí. Este numerito de aquí nos dice en qué fotograma van a empezar. Esto viene desde aquí arriba. ¿Vale? Podemos aquí indicar precisamente entre qué rangos de fotogramas queremos que pase en el caso de hacerlo aleatorio. Si lo hacemos a mano, pues no es necesario hacer nada de esto. Estas listas que hay aquí simplemente son porque podemos, sustituyendo aquí mismamente, podemos ver perfectamente cómo esto va a funcionar sin ningún problema. Vamos a seleccionar ahí. Obviamente todo esto trabajamos en una geometría en baja para que sea más rápida de hacer las pruebas, de comprobar que todo funciona correctamente. Y como el sistema es procedural, el hecho de cambiar a una geometría en alta, pues lo único que va a cambiar es el tiempo de simulación. Pero no tenemos que preocuparnos de volver a ajustar parámetros ni nada, porque viene todo exclusivamente hecho a nivel procedural. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos es que cada X fotogramas empieza una de estas almohadas a hincharse. Siguiendo un patrón que nosotros le hemos dado. Que en este caso es que cada 10 frames, pues una de estas almohadas se va hinchando. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y así sucesivamente. Por ejemplo. Y este método lo podríamos utilizar en realidad para cualquier otra cosa. En el caso que tuviéramos pues, que activar, por ejemplo, en una simulación de rígidos, pues algún tipo de colisionador o activar alguna pieza para que empezara inactiva en la simulación, o emisores de fluidos en una simulación de agua o explosiones en una simulación de pyro. Es un poco complicado de realizar, pero una vez realizado es muy sencillo de utilizar. Lo podría utilizar cualquier persona a la que obviamente le dirás esto. No es difícil convertir esto en un asset. Una vez más, por tiempos de proyecto, pues bueno, se dejó así, porque tampoco hubo tiempo para más. Claro, ¿cómo haces que dentro de la simulación este fotograma marcado en un atributo sea precisamente el que la simulación es capaz de verlo? ¿Vale? Y ahí entramos en la parte de controlar la propia simulación. La simulación es una simulación de Velum súper sencilla,
De hecho, no tiene prácticamente nada cambiado, excepto el número de constraints a nivel del solver. Todo lo demás son valores por defecto, no tiene absolutamente nada tocado y todo se controla desde este nodo de aquí. ¿Vale? En este nodo de aquí tenemos un pequeño wrangle y otro pequeño wrangle para controlar precisamente presión y la capacidad de estirarse de las telas para que se vayan adaptando a este tipo de inflado. Y en este tipo de presión lo que hacemos es precisamente marcar, una vez que tenemos el atributo de inicio que nos viene desde la geometría exterior, creamos una rampa entre este fotograma y una duración que queremos que dure ese inflado. De tal manera que podemos hacer esa rampa y, por ejemplo, aumentar la presión al comienzo del inflado y luego mantenerla relativamente baja hasta llevarla a 0 y así pues controlar, por ejemplo, la velocidad a la que se hinchan al principio las almohadas o que empiecen más despacio y luego se hinchen más fuerte o que tarden más en empezar a hincharse o que el inflado sea de manera más gradual, etcétera, etcétera. Tenemos un control bastante artístico en cuanto a cada una de estas almohadas. Además, se les añade cierta variación a cada una para que todas no se inflen exactamente igual y añadimos una presión general, que es un valor que vamos a agregar a todas. Básicamente es como si estuviéramos insuflando aire con cierta presión, pero cada almohada tuviera una pequeña diferencia precisamente para que todo no se infle de manera igual. Tengamos un poco de variación. En el otro wrangle hacemos exactamente lo mismo, pero con un atributo que es el rest length, que es el atributo que gestiona cómo se estira la tela dentro de una simulación de Bellum. En este caso lo que controlamos es hasta cuánto queremos estirar esa tela y la velocidad a la que se va estirando esa tela. Precisamente para conseguir que, por ejemplo, al principio las almohadas se hinchen más deprisa, haya menos resistencia por parte de la tela a esa restricción de presión, se infle hasta cierto momento en que queremos que deje de aumentar ese estiramiento, la tela dé la sensación de que se vuelve mucho más rígida y conseguir el efecto precisamente de que quedan esas, ya lo diré, estas almohadas mucho más tensas. Esto es la simulación en baja. Quedan perfectamente tensas, como infladas. Y en ningún momento tenemos la sensación de que hemos tenido un inflado donde hay tela que sobra, la tela siempre ha mantenido la forma poco a poco de ir hinchándose, pues muy parecida a como se hincharía, por ejemplo, un globo, que vamos hinchando y el propio globo se va estirando por efecto de la presión. Bueno, pues en este caso hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Pero controlándolo nosotros, ese estiramiento y esa presión por separado. De tal manera que utilizando, por ejemplo, variaciones en la simulación a través de los PDG Wedge, bueno, podemos lanzar muchas variaciones tocando todos esos parámetros y ajustar todo este efecto de manera relativamente sencilla una vez resuelto el tema de cómo hincharlo y cómo controlar la simulación. Pero la simulación en sí no tiene nada. Es mucho más trabajo de antes entender bien cómo funciona y buscar una metodología que nos permita precisamente conseguir ese control, que no una configuración específica de la simulación en donde en realidad la simulación pues prácticamente no hemos hecho nada. Y ni siquiera lo hemos hecho en los propios nodos de configuración de Bellum, sino que lo hemos hecho nosotros de una manera bastante a nuestra medida, podríamos decirlo. Es una de las cosas buenas que tiene Houdini, es que al final puedes adaptar cualquier cosa a lo que tú necesites, si entendemos bien lo que estamos haciendo. En el caso de Bellum, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante el hecho de que nosotros podamos ver precisamente de una manera muy sencilla al sacar de la simulación estas piezas y ver precisamente cómo esa constraint se está comportando a lo largo de nuestra simulación y ver si se hincha muy deprisa, se hincha muy despacio o si tenemos que cambiar algún tipo de valor de presión, porque lo podemos comprobar sin ningún problema, incluyendo obviamente precisamente los valores que está tomando en la propia simulación,
si está cogiendo los valores correctamente. Y precisamente a través del atributo que hemos utilizado para separar las piezas, pues nos permite una vez más separar precisamente todas estas constraints. Este es el efecto que hemos visto antes de pues, distintas configuraciones. Hacer configuraciones de hinchado, pues al final tardas unos pocos minutos en configurarte una o varias. Y ya una vez hecha la simulación, la possimulación es muy, muy sencilla. Simplemente es suavizar un poquito la geometría, porque bueno, siempre aparecen, no pueden aparecer arrugas o ciertos ruidos de alta frecuencia. Esta ya es la simulación en alta. Pues en determinados sitios podemos a lo mejor ver que si se nos estira muy rápido precisamente ese parámetro de estiramiento, pueden aparecer arrugas indeseadas, como por ejemplo en esta parte de la geometría, que bueno, es relativamente sencillo pues suavizar un poquito y esas arrugas desaparecen a la perfección. Estos parámetros, además de suavizado, los podemos animar. No es necesario aplicar el suavizado todo el rato, como luego veremos que hay otro parámetro suavizado animado. Aparece todos los detalles que nosotros queremos, precisamente todas esas arrugas. Y esa sensación de, pues de tirantez que aparece en los globos. Y como hemos dicho, pues tenemos total control sobre esta simulación y en caso de que nos cambiaran estas formas, pues tampoco tardaríamos más, a lo mejor de un par de horas en poder estar lanzando una nueva simulación con todos estos planos cambiados, simple y llanamente. Tenemos la opción del retime, muy útil en muchísimas situaciones, que nos permite pues, acelerado. Acelerar en este caso se hizo muchísimo más lento porque querían tener control a la hora del render de poder hacer efectos de aceleración, deceleración. Este proyecto en particular era para renderizar en Cinema y Redshift, con lo cual se pasó todo a Alembic al final. Y entonces, bueno, pues se sacó con muchísimos más frames para que ellos pudieran acelerarlo todo lo que quisieran. De que el retime sea más lento. Se hace una caché de esto y este efecto ya lo tienes terminado. Te lo pueden aprobar sin ningún problema. Y en caso de que más adelante vuelva a haber cambios, pues bueno, ya hemos visto que con este procedimiento solo necesitas que te pasen el nuevo patrón y automáticamente todo se rehace automáticamente. De hecho, aquí se puede ver perfectamente cómo yo puedo cambiar el patrón de las costuras para ver este nuevo patrón. Y si aquí le dejamos el método que era aleatorio para seleccionar de manera aleatoria los valores y no un listado como acabo de poner yo aquí antes, pues esto ya funciona solo, no hay que hacerle nada. Ponemos aquí, rebobinamos. Y este sistema, pues ya vemos cómo aparecen todas las nuevas costuras y bueno, pues ahora se irán hinchando, en este caso por un patrón aleatorio, cada una de las almohadas. ¿Vale? Pero nosotros ya no hemos tenido que tocar absolutamente nada. O si tenemos que tocar algo, pues simplemente es el orden, el que queremos que se hinchen o la velocidad, una vez más. Pero vemos cómo está funcionando perfectamente. Y es una cuestión de segundos o de minutos el poder adaptar el cambio.
Por otro lado, pues nos quedaría simplemente el efecto de ondear, que es una simulación extremadamente sencilla, simplemente es un plano con un viento y sin gravedad. No tiene nada más. En este caso da error porque solo se simularon estos frames. Con lo cual este proceso es muy rápido de simular. También puedes hacer que te aprueben ese movimiento por separado de las almohadas. Así que puedes trabajar en los dos efectos por separado y cuando consigues el aprobado, o al menos un visto bueno de ambos, simplemente ya los unes. Como podemos ver aquí, este es justo el 3D que me habéis visto antes en alta que tengo puesto junto con el ondeo que acabamos de ver. Y como resultado obtenemos precisamente esa geometría ondeando con el inflado toda la vez. Sí que es importante en este caso o en cualquier otro hacer limpieza tanto de atributos como de grupos para que precisamente el archivo de Alembic que pasemos pese muchísimo menos, porque al final todos esos atributos de todos esos grupos son información que van en los archivos e incrementan muchísimo el tamaño de los archivos. Y si no necesitan esa información, pues lo mejor es quitarla. Bueno, y una cosa que no he dicho es hay que acordarse de poner las Vs a este tipo de geometrías al principio de toda la simulación para poderlas tener. Esta geometría va con Vs, las Vs funcionan perfectamente, no hay ningún problema. Podemos ver aquí y se deforman a la perfección de tal manera que así que luego a la hora del render, de darle la textura, hacer el displacement de la distinta tela, pues veremos como la tela y ese displacement pues también se deforman con respecto a este inflado que hemos estado haciendo aquí. Obviamente eso no se pierde a la hora de hacer la distorsión. Y de esta manera, pues bastante sencilla, podemos controlar absolutamente todo el efecto, trabajar de manera separada cada una de las distintas partes en las cuales podemos tener precisamente cambios por parte del cliente y obtener el resultado de una manera relativamente sencilla, relativamente. Siempre va a haber alguna parte del proyecto pues, que se va a complicar más. Pero sí que es verdad que de esta manera podemos estar muy centrados en cada una de las partes y no estar pensando todo el rato en cómo resolver un problema mucho más global o en hacer una simulación mucho más compleja, donde tenemos una tela que se infla y además se mueve, etcétera, etcétera. Y bueno, pues más o menos esto es un poco lo que queríamos contar, lo que quería contar en esta charla, haciendo hincapié mucho en que no hay que darle tanta importancia a lo que son las propias simulaciones en sí, sino que deberíamos entenderlas bien precisamente para poder descomponer nuestro problema en otros problemas mucho más sencillos y trabajar esos problemas por separado y que muchas veces la solución no va a estar en la propia simulación, sino que va a estar en cómo tratamos la información antes de llegar a la simulación, porque es entonces cuando posiblemente en la simulación seamos capaces de controlarla. Y ya está. Si alguien tiene preguntas o alguien quiere comentar algo, o nadie. Tengo una consulta. ¿Hubiese sido muy difícil hacer un, ¿cómo se llama? Un efector para poder controlar el orden de las almohadas o el inflado? Depende. A ver, si hubiéramos hecho uno que fuera simplemente determinar que van de abajo a arriba, de derecha a izquierda, no creo que hubiera sido especialmente difícil. El tema es cuando, por ejemplo, el cliente te puede decir, que es una de las simulaciones que había aquí, pues que se tenía que inflar primero la parte del interior, que era la zapatilla, y luego quería que se inflaran por separado las de arriba y las de abajo. Ahí es un poco más complicado. Porque además te puede pedir, en este caso, que ya una de las pruebas que se hizo, luego no le gustó,
que se inflara toda la zapatilla de golpe, y luego que se inflan las de arriba, luego que se inflan las de abajo. Entonces ahí hacer un efector puede ser mucho más complicado. Si no, si es, por ejemplo, para hacer un efector pues, como este de aquí abajo, donde tú vienes simplemente en una dirección, pues no, en realidad no hubiera sido muy complicado. De hecho, era la idea inicial, pero enseguida surgió la idea esta y ya pues obviamente pues, se quedó simplemente en el listado de números. Ok. Ok. ¿Alguien más? Tengo una consulta más nomás. ¿Cuánto tiempo tardaste en desarrollar este modelo? Pues desde el momento en que me tuve que poner a empezar a sacar ya las simulaciones definitivas, por ejemplo, estas tres que tenemos aquí, yo calculo que un par de días. Okay. Un par de días. Sí que de ese par de días, básicamente, pues a lo mejor mediodía sería todo lo que es la primera parte, la parte procedural, y a lo mejor un día y medio la parte precisamente de controlar las constraints, controlar la parte de inflado. Pero bueno, desde que se te ocurre a cómo hacerlo, a ejecutarlo, pues bueno, sí hay una pequeña fase ahí donde pues hay que investigar un poquito. Obviamente no hacer pruebas, aquí no os lo he enseñado, pero sí que hice pruebas con geometrías mucho más sencillas, precisamente para poder hacer pruebas muchísimo más rápido. Eso es muy importante, el irte a modelos de juguete de tu simulación principal y no estar trabajando investigando en la simulación principal, precisamente porque la simulación principal generalmente va a ser mucho más costosa de ejecutar y eso te va a llevar mucho más tiempo. Sí, esto coincide con lo que decís de desdoblar digamos, la simulación de la onda y la simulación del inflar las almohadas, ¿no? O sea, también es reducir Claro, al mínimo exacto, cada cómo es el parte. efecto. Okay. Sí, esto es extrapolable, al menos desde mi punto de vista, a prácticamente la totalidad de los efectos. No importa el campo. Aquí lo hablamos en Velum porque este proyecto era de Velum, pero en realidad eso lo podemos extrapolar a cualquier cosa. El hecho de intentar descomponer desde el modelado procedural, pues orientado a videojuegos, o efectos pues como pueden ser explosiones o pueden ser destrucciones donde precisamente hay que mirar si a lo mejor hay ciertas partes que interactúan poco o no interactúan y a lo mejor es más interesante hacerlas por separado para tener un control sobre ellas y que además precisamente esas simulaciones no tarden muchísimo en calcularse y puedas tener pues básicamente un poco más de tiempo. Al final todo esto te permite ganar algo de tiempo sobre las fechas de entrega que son inamovibles y eso pues te va a ayudar precisamente a poder dejar el efecto mucho más pulido. Sí que desde mi punto de vista es bastante importante, como habéis podido comprobar, pero a lo mejor también por mi flujo de trabajo, el haberse trabajado mucho la parte de programación antes de llegar a este tipo de proyectos. Porque sí que es verdad que la parte, por ejemplo, de cómo se ejecuta o cómo se eligen las distintas almohadas en este proyecto lleva mucho BEX, lleva mucha programación. No es extremadamente compleja, pero básicamente se hace todo por programación. Okay. Tengo una consulta más solamente. O sea, yo soy un usuario de Maya, ¿no? Y Sí. estoy entrando a Houdini de a poco. Bueno, yo trabajo con Maya, así que puedes consultarme que yo Maya también lo uso. Ok. ¿Cuánto tiempo tardás en llegar a este nivel en el BEC y en Houdini, ¿no? Para dominar esto. O sea, A ver, es difícil decirlo porque al final yo vengo del mundo de la ingeniería y bueno, yo cuando entré a Houdini, por decirlo de alguna manera, yo ya sabía programar. ok. No sabía C, básicamente, bueno, sabía C, pero lo que no sabía era VEX. Pero bueno, la sintaxis es muy parecida. Entonces a mí lo que me costó es entender cómo funciona bien Houdini para poder luego aplicar los conocimientos que yo tenía de programación sobre precisamente el propio VEX, que no deja de ser un derivado de C. Entonces, por ahí, pues tampoco te sé decir. Sí que si te quieres meter en el tema de programación, porque a lo mejor es algo que te gusta, mi recomendación es que intentes
separar el aprender programación del propio Houdini. Yo creo que es mejor establecer una buena base a nivel de programación para no estar ahí, es mi punto de vista también, te digo, para no estar muy mezclado a la hora de aprender cómo funciona el programa con la parte de programación. Y lo otro que sí que te recomendaría es aprender muy bien las bases del programa. Mejor no hacer cosas muy espectaculares al principio, pero sí que entender muy bien pues, cómo se mueven los datos dentro del propio Houdini, qué es un atributo para Houdini, cómo lo mueve o cómo lo puedes mover de los puntos a las primitivas. Entender muy bien la diferencia que hay, tú que vienes de Maya, entre qué es un punto de Houdini, un vértice de Houdini y qué es un vértice de Maya, que es una especie de mix entre los dos. Yo creo que es lo primero que tendrías que hacer porque luego al final, pues bueno, no dejan de ser programas de 3D y extruir es extruir y hacer una selección es hacer una selección. Sí. Pero bueno, eso es mi punto de vista. Sí, no, por supuesto. Y la otra cosa es que yo veo el VEX o sea, yo siempre pienso, o sea, lo que nosotros hacemos, o lo que sería el artista en 3D, no digo un especialista, pero el artista en 3D es como que está combinado, una parte es la técnica y la otra parte es la artística, ¿no? Y bueno, estoy tratando de subir un poco el nivel, digamos, técnico. Por eso mismo es que he entrado, digamos, a aprender Python o Python, no sé cómo se dice. Sí, bueno, Python. Python. Y estaba viendo que el VEX, no sé si, no conozco otro idioma, pero el VEX es muy similar a Python, puede ser. A ver, entre comillas, Python al final viene de C también, como casi todos los lenguajes de programación, entonces se parece un poco, pero poco en realidad. Python Sí. está muy orientado a objetos, es un lenguaje cuya sintaxis es más sencilla que la de C, pero que a la larga es un lenguaje mucho más complejo. Y se puede hacer lo mismo en Python, mejor dicho, con Python puedes hacer las cosas que haces con VEX, pero te va a resultar mucho más complicado llegar a lo mismo. Y con Python se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer con VEX. O sea, básicamente, Python dentro de cualquier tipo de software lo deberías ver como un código que es como que tú programas a un usuario que puede hacer lo mismo que haces tú. Puede pulsar botones, puede ejecutar tareas, puede acceder a una carpeta del disco duro, puede borrar cosas, puede crear cosas. Con VEX no. Con VEX, en principio, tú trabajas en un nodo, trabajas con los datos que te entran, modificas solo esos datos de alguna manera y los sacas. Es como una pequeña cajita de código que tú viene, la ejecutas y la mandas. Python es mucho más abierto, te permite hablar con muchas más librerías, con muchas más bibliotecas y eso le da mucha profundidad y un nivel de complejidad bastante alto. Aparte de eso, que es un lenguaje muy orientado a objetos que se llama, y VEX no tanto, tiene también objetos, pero es mucho menos orientado a objetos que Python. Ok, o sea, quiere decir que si por ahí tal vez aprender VEX sería un poco más sencillo en Houdini usarlo que aprender Python para usarlo en Houdini, ¿no? Sí, porque bueno, desde mi punto de vista, Python, lo puedes aprender pues, para Houdini, pero en realidad Python, tú aprendes primero Python, Sí. una vez más, independientemente de la plataforma, y luego en realidad simplemente te tienes que centrar en la librería del programa que utilices. Pues Houdini, Claro. Houdini, la de Maya, la Maya, Nuke, la de Nuke, pero el lenguaje es el mismo, exactamente el mismo, y básicamente a veces los códigos incluso son iguales y simplemente cargan una librería u otra y hacen lo mismo. Sí, sí, VEX sí. está mucho más orientado, obviamente, porque es un lenguaje solo para el interior de Houdini, solo para los nodos de VEX. No es como Mail. O sea, VEX no hay que verlo como un Mail de Eso Houdini. te iba a decir. Ok. ¿Vale? Un Mail es más parecido, es lo que Python ha venido un poco a sustituir en Maya y en Houdini no. VEX, es sobre todo, es un lenguaje para tratar con geometría, ¿vale? Y a nivel como muy local, es decir, tú trabajas con la geometría que llega a ese nodo. Pero no, es muy difícil hablar con geometría que está en otro nodo, a no ser que obviamente la enchufes al nodo donde tú lo metes. Y Python, pues no tanto, igual que Mail. O sea, Python es mucho más general, te permite hacer muchas cosas, desde programar tareas, si quisieras programar tareas, hasta gestionar tareas en el entorno nuevo que de PDGs, te permite muchísimas más cosas. O hacer un programa independientemente de Houdini que se pueda ejecutar en una consola de Python y que te permita acceder
a la librería de Houdini y hacer algo por ahí, o la de Maya. Por poder se puede, otra cosa es que sea fácil. Pero por poder se puede. En Vex no. Vex es eso, al final es un derivado de C, la sintaxis es prácticamente igual que C, y lo único que tiene muchísimas funciones propias, obviamente, de Houdini, y está muy enfocado a tratar con la geometría. Eso le da cierta facilidad, porque te permite de manera muy rápida tratar con la geometría, crear geometría, modificar los datos de la geometría, etcétera, etcétera. Y como es a nivel local, pues te puedes centrar mucho en lo que estás trabajando y no te dispersas a lo mejor tanto como con Python. Ok. Ojo, que Python es una pasada, o sea, puedes hacer muchísimas cosas con él, pero es complicado. Sí. Y la última pregunta, ¿este proyecto lo exportaste en Alembic para Cinema y Redshift? Sí, bueno, para Cinema con Alembic, normal y corriente, con un nodo, con Ropa Alembic, de hecho creo que lo tengo por aquí, sí, efectivamente. Y se exporta tal cual y ya está, o sea, sin problemas. ¿Qué pasa con el motion blur? En principio aquí no hay ningún problema, porque como es Velum, y el Velum, la geometría es todo el rato la misma geometría, pues Motion Blur sí que es capaz de calcular cada punto el movimiento que tiene con respecto a fotogramas anteriores y posteriores. Sí que puedes tener problemas en otros tipos de geometría con el Motion Blur, también depende del motor de render, si la geometría cambia mucho entre un fotograma y otro, en cuanto a que tienes distintos números de polígonos, pues yo no sé, por ejemplo, a lo mejor con un fluido, con alguna cosa por el estilo, pues podrías tener algún otro problema. En el caso de Velum, la geometría no cambia, es todo el rato la misma geometría que tú vas deformando, así que el Motion Blur en principio con Velum no debería dar ningún problema. No soy experto en Cinema y Redshift, pero no debería dar problema. Ok. Básicamente luego además entiendo que se calcula con respecto a la cámara, como se calcula en otros programas, entonces en principio no... Que yo sepa no ha dado ningún problema, vaya, con este proyecto ni con otros. Sí. No, yo he trabajado con gente en Houdini y siempre tuvimos el problema con lo que es, bueno, sí, con las partículas, ¿no? Que siempre el motion blur era o exageradamente infinito o muy corto, ¿no? Y realmente se nos volvió loco, ¿no? En todo el proyecto. Así que... Bueno, ahí supongo que habría que analizar a lo mejor. A ver, hay una cosa que pasa, y es que Houdini al final trabaja con metros y puede ocurrir que los vectores de velocidad vayan escalados. Y cuando tú escalas la geometría, el vector no cambie. Y entonces ahí es donde tienes el problema. O que se te puede hacer muy pequeño o se te puede hacer muy grande. Entonces habría que ver exactamente lo que está pasando ahí. Pues seguramente iría acorde con ese vector de velocidad, que es con el que posiblemente estuviera calculando Motion Blur, pero es una lucubración. O sea, puede ser que no tuviera nada que ver con esto. La verdad es que no sé. A ciencia cierta. Ok. Bueno, gracias, puedo decir solamente. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta que queráis hacer? Pues parece que no. Bueno, pues si no hay nada más por parte de nadie, pues en principio, pues gracias por asistir a la charla. Espero que os haya sido de alguna ayuda, aunque solo sea ver un poco cómo descomponer un efecto más complejo en partes mucho más sencillas, que es donde yo creo que está la clave de todo esto. Y nada, pues oye, igual nos vamos viendo más a menudo. Si desde aquí, desde el Houdini User Group de Madrid, pues bueno, podemos ir sacando adelante más conferencias. Okay. Muchas gracias, Entonces. Nada, gracias a todos por asistir.